El sol pegaba con ganas cuando Juan Pablo pisó esa tierra agrietada del camino. El chamaco de 12 años caminaba despacio, arrastrando los pies descalzos en el polvo caliente que se levantaba como humo. La mochila surcida a sus espaldas pesaba más que su propio cuerpo escuálido, pero seguía adelante porque no le quedaba de otra. Hacía 3 días que no comía bien y el bule de agua estaba casi vacío. Desde que su jefecita se fue al cielo en el accidente de la carretera hacía 6 meses, Juan Pablo se buscaba la vida como podía. Dormía donde lo agarraba la noche, comía cuando aparecía alguien de buen corazón, y soñaba cada día con encontrar una familia que quisiera a un escuincle terco y lleno de mañas como él. El muchacho tenía una cara de ángel que engañaba a cualquiera, pero por dentro era pura valentía mezclada con un corazón demasiado tierno para este mundo. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había quien se lo quitara, y cuando veía a alguien necesitando ayuda, no podía seguir de largo, aunque estuviera en la peor de las situaciones. Fue exactamente eso lo que pasó cuando dobló la curva del caminito de terracería y vio una escena desgarradora. Ahí, en medio de la nada, un viejito estaba tirado en el suelo, medio inconsciente. A su lado, un caballo grande y bonito yacía inmóvil, con las patas estiradas y los ojos cerrados. «¡Ay, nanita, qué tragedia es esta!», Juan Pablo murmuró, soltando la mochila en el suelo y corriendo hacia el hombre. El ranchero era un señor de unos 60 años, con el pelo canoso y las manos callosas de quien trabajó toda la vida bajo el sol. La ropa estaba sucia de tierra, y respiraba despacio, como si estuviera luchando contra algo. Juan Pablo se arrodilló a su lado y comenzó a sacudir el hombro del viejito suavemente. «Órale, don, despierte. ¿Se encuentra bien?». Por unos minutos que parecieron una eternidad, nada sucedió. El niño sintió el desespero subiendo por la garganta. ¿Y si el hombre se hubiera enfermado? ¿Y si no pudiera ayudarlo? El recuerdo de su jefecita llegó como un golpe en el pecho. Ella también se había quedado así, calladita, antes de irse al cielo. «No, no va a pasar de nuevo», Juan Pablo se dijo a sí mismo, sacando el bule de la mochila y echando un poco de agua en la cara del ranchero. El viejito parpadeó lentamente, gimió bajito e intentó sentarse. Cuando vio al niño a su lado, frunció el ceño confuso. «Mijo, ¿de dónde saliste?». «Iba pasando por el camino y lo vi tirado aquí». «¿Qué fue lo que pasó?». El hombre miró al caballo a su lado y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Ay, mi rayo, mi compañero de tantos años». Juan Pablo siguió la mirada del viejito y sintió el corazón apretarse. El caballo era muy bonito, todo negro con una mancha blanca en la frente. Pero ahora estaba ahí, demasiado quieto, y el niño sabía lo que eso significaba. «Lo siento mucho, don». «¿Qué les pasó?». El ranchero, que se llamaba José Antonio pero todos conocían como Don C., pasó la mano temblorosa en el pecho e hizo una cara de dolor. «Una víbora cascabel me picó cuando bajé a ver qué le pasaba a Rayo. El animal comió unas plantas venenosas ahí atrás y no resistió. Ahí cuando fui a socorrerlo, la desgraciada de la víbora me atacó también». Juan Pablo abrió mucho los ojos. Una víbora cascabel en el monte no era juego. Su jefecita siempre decía que quien recibía una picadura de esas tenía poco tiempo si no se cuidaba bien. Pero el niño se acordó de una cosa que la curandera Doña Luz había enseñado antes de que ella también se fuera al cielo. «Usted quédese aquí quietecito, que yo voy a buscar unos remedios». «No, mijo, déjalo ya. Ya no hay nada que hacer». «Sí que lo hay. Doña Luz me enseñó unas recetas que funcionan de maravilla». Juan Pablo salió corriendo por el monte, buscando las plantas correctas. Sabía que tenía que ser rápido, porque el veneno de la víbora podía hacer un daño tremendo en el cuerpo del viejito. Encontró unas hojas de guayaba, unos tallos de copal y una raíz que Doña Luz llamaba contraveneno. Volvió corriendo
y armó una fogata pequeña con unos palitos secos. Puso agua del bule en una latita vieja que encontró allí cerca e hizo un té bien fuerte con las plantas. «Beba esto, don C. Puede confiar en mí». El ranchero miró al niño con los ojos llenos de duda, pero había algo en ese chamaco que inspiraba confianza. Tomó el té amargo haciendo una mueca, pero no se quejó. Mientras esperaba que el remedio hiciera efecto, Juan Pablo se quedó al lado del viejito, contándole historias de la vida para distraerlo. Habló de su jefecita, de sus andanzas por el monte, de los sueños que tenía de un día tener una familia de verdad. Fue cuando sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. El caballo que estaba ahí, quieto como piedra hacía casi una hora, comenzó a moverse lentamente. Primero fue solo una de las patas que tembló, después la cabeza que se balanceó levemente, y de repente Rayo abrió los ojos e intentó levantarse. «¡Madre Santísima!», don C. gritó, olvidándose del dolor y la debilidad. «¡Rayo, mi muchacho!». El caballo consiguió levantarse todo tambaleándose, pero vivo y fuerte como antes. Parecía que solo se había desmayado por causa de las plantas venenosas, pero no había llegado al punto de irse al cielo como todos pensaron. Juan Pablo saltó de alegría, aplaudiendo como niño pequeño. Don C. lloró como un bebé, abrazando el cuello del animal y pidiendo perdón por haber desistido de él tan pronto. «Muchacho», el ranchero dijo, volteándose hacia el niño con los ojos aún mojados, «no solo me salvaste la vida, sino que trajiste a mi compañero de vuelta. ¿Cómo puedo pagarte esto?». Juan Pablo bajó la cabeza, moviendo los pies en la tierra. «No necesita darme nada, don C. Solo hice lo que cualquiera haría». «No, mijo, eres especial, puedo ver eso. ¿De dónde eres? ¿Dónde está tu familia?». El niño sintió el nudo en la garganta crecer. Contó al viejito sobre su jefecita, sobre cómo vivía solo por los caminos, sobre los sueños y los miedos que cargaba en el pecho. Don C. escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Juan Pablo terminó de contar la historia, el ranchero puso la mano en el hombro de él. «¿Qué tal si vienes conmigo a mi rancho, por lo menos para descansar unos días y alimentarte bien?» «Estás muy flaco, muchacho». Los ojos de Juan Pablo brillaron de esperanza, pero luego se puso receloso. Ya había pasado otras veces de que personas ofrecían ayuda y después cambiaban de idea cuando veían que él daba trabajo. «¿Estás seguro, don? Yo no quiero molestar». «¿Molestar? Chamaco, acabas de salvarme la vida. Es lo mínimo que puedo hacer. Además, estoy necesitando compañía en el rancho. Vivo solo ahí, y a veces la soledad aprieta el corazón». Juan Pablo aceptó la oferta, pero en el fondo sentía que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Subió en la grupa de Rayo, que parecía haber ganado vida nueva después del susto, y siguió con don C. por el caminito que llevaba a la propiedad. El rancho quedaba a unos 3 kilómetros de allí, en medio de un valle cercado de sierras bajas. La casa era simple, pero bien cuidada, con una veranda agradable al frente y un patio lleno de árboles frutales. Tenía un corral para los animales, un pozo artesiano y unos canteros de verduras que mostraban que alguien cuidaba de aquello con cariño. «Es bonito su rancho, don C». «Pues sí, mijo, todo esto aquí fue construido con mucho sudor y sacrificio. Mi padre comenzó con un pedacito de tierra y fue creciendo despacio. Hoy tengo unas 50 cabezas de ganado y unos caballos que son la niña de mis ojos». Juan Pablo quedó impresionado. Nunca había visto una propiedad tan organizada y bien cuidada, pero notó que don C. hablaba en singular. «Yo tengo, yo cuido». No mencionó esposa ni hijos. Como si adivinara los pensamientos del muchacho, el ranchero suspiró hondo. «Vivo solo aquí hace unos 5 años. Mi esposa se fue al cielo por causa de una enfermedad fea, y mi hija... Bien, ella fue a estudiar en la ciudad grande y acabó quedándose por allá. Creo que se avergüenza del padre ranchero». Juan Pablo
Percibió la tristeza en la voz del viejito y sintió ganas de decir algo para consolarlo, pero no sabía qué. En vez de eso, ayudó a Don C. a cuidar de Rayo y de los otros animales, mostrando que sabía trabajar duro cuando era necesario. Durante la primera semana en el rancho, Juan Pablo se sentía en el paraíso. Comía 3 comidas al día, dormía en una cama de verdad y tenía compañía para conversar. Don C. era un hombre bueno, lleno de historias interesantes y siempre dispuesto a enseñar algo nuevo. Pero el muchacho también percibía que el ranchero a veces se quedaba distante, mirando hacia el camino como si esperara a alguien que nunca llegaba. Y de vez en cuando encontraba al viejito mirando unas fotos antiguas en la sala, con una expresión tan triste que partía el corazón. Fue en una de esas ocasiones que Juan Pablo descubrió que Don C. tenía una hija llamada María Clara, formada en veterinaria en la capital del estado. La muchacha aparecía en las fotos como una niña alegre, siempre sonriendo al lado del padre y de la madre. Pero las fotos más recientes mostraban a una mujer seria, elegante, que parecía pertenecer a un mundo muy diferente de aquel monte. ¿Por qué no viene a visitarlo, Don C.? El ranchero guardó las fotos despacio, como si cada una pesara 1 tonelada. Ay, mijo, las cosas entre nosotros se complicaron después de que la madre de ella se fue al cielo. María Clara quería que yo vendiera el rancho y fuera a vivir en la ciudad con ella. Dijo que aquí no había futuro para un viejito como yo. Pero yo no conseguía abandonar todo lo que construí con tanto sacrificio. Y entonces discutimos feo. Ella dijo unas cosas duras, yo también hablé lo que no debía. Al final, ella salió de aquí diciendo que solo volvía cuando yo cayera en la real y parara de ser terco. Juan Pablo sintió un apretón en el pecho. Conocía bien el dolor de perder a alguien importante, pero perder por pelea debía ser aún peor. ¿Hace cuánto tiempo que no se hablan? Unos 2 años. A veces ella llama al teléfono de la ciudad, pero siempre para hablar de negocios, nunca para saber cómo estoy o si necesito algo. Aquella noche, Juan Pablo se quedó pensando en la historia de Don C., mientras miraba las estrellas por la ventana del cuartito donde dormía. El ranchero tenía todo, tierra, animales, una casa buena, pero estaba solo como él. La diferencia es que Don C. había escogido la soledad por orgullo, mientras que Juan Pablo había sido forzado a ella por las circunstancias. Al día siguiente, sucedió algo que cambió todo de nuevo. Juan Pablo estaba ayudando a Don C. a arreglar una cerca cuando oyeron el ruido de un carro que se aproximaba. Era un sonido diferente de los carros de la región, motor más fino, menos ruidoso. ¿Quién será?, Don C. murmuró, soltando el martillo y caminando en dirección a la casa. Cuando llegaron a la veranda, vieron un carro blanco y reluciente parado enfrente de la casa. De dentro de él salió una mujer bonita, de unos 30 y pocos años, vestida con ropas de la ciudad, pero con los ojos iguales a los de Don C. ¿María Clara? El ranchero susurró, como si no creyera en lo que estaba viendo. La hija de él caminó hasta la veranda con pasos decididos, pero Juan Pablo notó que las manos de ella temblaban un poquito. Cuando llegó cerca del padre, los dos se quedaron mirando en silencio por unos segundos, que parecieron una eternidad. «Hola, padre, hija, qué alegría». Por un momento, parecía que ellos iban a abrazarse y resolver todas las diferencias de una vez. Pero ahí María Clara notó a Juan Pablo parado al lado del padre, sucio de tierra y con las ropas remendadas. ¿Y este niño aquí? ¿De dónde salió? Don C. contó rápidamente la historia de cómo Juan Pablo había salvado a él y a Rayo. María Clara oyó todo con cara cerrada, y cuando el padre terminó de hablar, ella movió la cabeza desaprobando. «Padre, usted no puede salir recogiendo cualquier niño de la calle y trayéndolo a casa. Eso es peligroso». Juan Pablo sintió como si hubiera recibido una bofetada en la cara.
Niño de la calle sonó como un insulto en la boca de aquella mujer elegante. María Clara, ese muchacho me salvó la vida. Él no es cualquier niño. Él es un extraño, padre. Usted no sabe nada sobre él, sobre la familia de él, sobre el pasado. ¿Y si él trae problemas? ¿Y si alguien viene a buscarlo aquí? Don C. quedó rojo de rabia. Juan Pablo vio que iba a haber pelea fea y no quería ser el motivo de la discusión entre padre e hija. Perdone, don C., pero creo que mejor me voy. No quiero causar problemas entre ustedes. No, muchacho, no vas a ir a ningún lado. Eres bienvenido aquí. Pero María Clara cruzó los brazos firme en la posición. O él se va o yo me voy y no vuelvo más. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Juan Pablo miró al ranchero y vio la lucha que estaba aconteciendo dentro de él. De un lado, el muchacho que había salvado su vida y traído compañía para su soledad. Del otro, la hija que él tanto quería reconquistar. Está bien, hija. Si es eso lo que quieres. Juan Pablo no esperó oír el resto. Corrió al cuartito, cogió la mochila y salió por la puerta trasera, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Había sido idiota al pensar que podía tener una familia de verdad. Lugar de huérfano, era en el camino, sin crear expectativas, ni apegarse a nadie, pero cuando estaba llegando al portón del rancho, oyó pasos detrás de él. «Juan Pablo, espera». Era don C., corriendo tras de él con la cara desesperada. «No te vayas, muchacho. Eres importante para mí». «¿Y su hija, don C.? Ella es su sangre. Yo soy solo un huérfano que apareció de la nada». El ranchero sujetó el brazo del muchacho, mirando en los ojos de él con una intensidad que asustaba. «Escucha bien lo que voy a decirte. María Clara está equivocada esta vez. Ella está celosa, con miedo de que yo te considere más que a ella. Pero eso no quiere decir que yo te voy a abandonar. Pero ella es su hija, y tú eres como un hijo para mí también. En estos días que pasaste aquí, trajiste vida para esta casa. Me hiciste recordar cómo es bueno tener a alguien para cuidar y para conversar». Juan Pablo sintió el corazón dispararse. Nadie nunca había hablado con él de aquel modo, como si él realmente importase. «¿Qué tal si hacemos un acuerdo? Quédate aquí unos días más, solo hasta que yo resuelva las cosas con María Clara. Ella va a entender que eres un muchacho bueno. Tengo la certeza». Contra todos los instintos de autopreservación, Juan Pablo concordó. Volvió al rancho con don C., pero ahora sabía que estaba pisando en terreno peligroso. María Clara había dejado claro que él no era bienvenido, y una hora u otra esa situación iba a explotar. Lo que el muchacho no sabía era que María Clara había vuelto al rancho por un motivo muy específico. Ella había recibido informaciones preocupantes sobre la salud de los animales de la región y quería investigar personalmente. Como veterinaria, sabía que algo estaba errado cuando comenzaron a llegar informes de animales enfermando sin explicación. Y la presencia de Juan Pablo en el rancho iba a complicar mucho más las cosas de lo que cualquiera podía imaginar. Aquella noche, mientras Juan Pablo fingía dormir en el cuartito y María Clara discutía con el padre en la sala, ninguno de ellos sabía que los próximos días iban a traer revelaciones que cambiarían todas sus vidas para siempre. Los 3 días siguientes en el rancho fueron los más tensos que Juan Pablo ya había vivido. María Clara lo trataba como si fuera invisible. Pasaba directo sin saludar y siempre que necesitaba hablar algo sobre él, se dirigía al padre como si el muchacho ni estuviera allí. «Padre, dígale a él que no toque mis cosas». «Padre, ¿será que no tiene trabajo allá afuera para esta persona hacer?» Juan Pablo tragaba la rabia y fingía que no le importaba, pero por dentro estaba sufriendo como perro sin dueño. Don Zae intentaba amenizar la situación, pero quedaba apretado entre el cariño que sentía por el muchacho y el desespero de reconquistar a la hija.
Fue en una mañana de martes que las cosas comenzaron a quedar realmente complicadas. María Clara había salido temprano para visitar los ranchos vecinos, diciendo que necesitaba examinar unos animales enfermos. Juan Pablo estaba ayudando a don C. a limpiar el corral cuando vieron a la veterinaria volviendo mucho más temprano que lo esperado, con la cara amarrada y conduciendo como loca. Ella paró el carro haciendo una nube de polvo y saltó de allá pisando duro. «Padre, necesito hablar con usted, ahora». Don C. miró al muchacho, medio sin gracia. «Juan Pablo, ¿qué tal si vas a dar una mirada a los caballos allá en el pasto? Después nos encontramos». El muchacho sabía que estaba siendo despedido, pero obedeció sin reclamar. Caminó en dirección al pasto, pero no consiguió resistir a la curiosidad. Se escondió detrás del galpón y quedó escuchando la conversación. «Padre, la situación está mucho peor de lo que yo pensaba. Visité 5 ranchos hoy por la mañana y en todos ellos hay animales enfermos. Vacas que no dan más leche, caballos que no consiguen trabajar, cerdos que no quieren comer. ¿Qué tipo de enfermedad es esa, hija? Eso es lo que es el problema. No parece enfermedad común, no. Los síntomas son extraños, como si los animales hubieran sido envenenados. Pero no tiene sentido, porque no es solo en un rancho, son varios». Juan Pablo sintió un frío en el estómago. Envenenamiento de animales era cosa seria en el monte. Podía significar mucha gente perdiendo todo lo que tenía. ¿Crees que puede ser alguna planta venenosa nueva que apareció por aquí? No sé, padre, pero hay otra cosa que me preocupa. Don Joaquín, aquel ranchero que tiene la propiedad al lado de la nuestra, no quiso dejar que yo examinara sus animales. Dijo que no necesitaba, que sus animales estaban todos bien. Extraño. Joaquín siempre fue muy cuidadoso con el ganado. Pues sí. Y cuando insistí, se puso nervioso y dijo que si yo quería examinar animales enfermos, era mejor buscar en otro lugar. Juan Pablo conocía a don Joaquín de vista. Era un hombre de unos 50 años, siempre bien vestido y que conducía una camioneta nueva. Diferente de los otros rancheros de la región, parecía tener dinero de sobra y vivía hablando en oportunidades de negocios y modernización de la agricultura. «Padre, quiero quedarme aquí unos días para investigar mejor esta historia de los animales enfermos, pero...». Ella miró en dirección al lugar donde Juan Pablo había desaparecido. «No puedo trabajar bien con extraños cerca. María Clara, por el amor de Dios, el muchacho no ha hecho nada malo. No es cuestión de hacer algo malo, padre, es cuestión de seguridad. Si realmente hay alguien envenenando animales en la región, puede ser peligroso. Y yo no voy a correr el riesgo de tener un niño en medio de esto». Juan Pablo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. María Clara estaba decidida a deshacerse de él, y ahora tenía hasta una buena excusa. Además, ella continuó, ¿no te parece extraño que este niño aparezca de la nada justamente ahora, cuando cosas malas están sucediendo en la región? Hija, ¿qué disparate es ese? Juan Pablo me salvó la vida. ¿O él quiere que usted piense eso? Padre, usted es muy confiado. Ni siquiera ha pasado por su cabeza que esta historia de encontrarlo desmayado puede haber sido un montaje. Don C. quedó en silencio por unos segundos, que parecieron una eternidad. «¿Estás insinuando que el niño...?» «No estoy insinuando nada, padre. Solo estoy diciendo que no sabemos nada sobre él, y en una situación delicada como esta, no podemos confiar en cualquiera». Juan Pablo no aguantó oír más. Salió corriendo en dirección al pasto, con los ojos ardiendo de rabia y agravio. ¿Cómo podía María Clara pensar una cosa así de él? ¿Cómo podía creer que él sería capaz de hacer daño a don C? Pasó el resto del día solo entre los caballos, intentando entender por qué las personas siempre dudaban de él. Su jefecita siempre decía que él tenía una cara honesta, que cualquiera podía ver que era un buen muchacho, pero parecía que María Clara lo miraba
y solo veía problemas. Cuando anocheció, Juan Pablo volvió a casa con el corazón pesado. Don C. estaba en la veranda, fumando un cigarrillo de hoja y mirando hacia el horizonte con cara de preocupado. «Hola, mijo. ¿Dónde andabas?» «Por ahí, cuidando de los caballos. Siéntate aquí a mi lado. Necesito hablar contigo». Juan Pablo se sentó en la silla mecedora al lado del ranchero, ya preparando el corazón para otra despedida. «Juan Pablo, María Clara está preocupada con unos problemas que están sucediendo en la región. Animales enfermos, cosas extrañas. Ella cree que puede ser peligroso, y ella quiere que me vaya. No es bien así». «Sí lo es, don C. Escuché la conversación de ustedes». El ranchero suspiró hondo, lanzando el humo del cigarrillo hacia arriba. «Mijo, yo no quiero que te vayas, pero tampoco quiero pelear con mi hija. Ella es todo lo que me quedó de familia». «Entiendo, don C. Familia de sangre es más importante que cualquier cosa». «No digas eso. Tú también eres importante para mí». Pero Juan Pablo ya se había decidido. No iba a ser el motivo de la pelea entre padre e hija. Ya había causado sufrimiento de más. «Mañana temprano me voy. No quiero causar más problemas entre ustedes». «Juan Pablo, está decidido, don C. Usted fue muy bueno conmigo, pero llegó la hora de seguir mi camino». Aquella noche, Juan Pablo mal consiguió dormir. Quedó mirando al techo, planeando para dónde iba cuando saliera del rancho. Tal vez fuera mejor ir a alguna ciudad más grande, donde nadie lo conociera y donde podía comenzar de cero. Era casi medianoche cuando oyó unos ruidos extraños viniendo de afuera. Parecía pasos, pero muy cuidadosos, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Juan Pablo se levantó despacito y miró por la ventana. La luna estaba llena, iluminando el patio del rancho como de día, y fue ahí que vio una figura oscura moviéndose cerca del corral. El corazón del niño disparó. «¿Ladrón? ¿Pero qué ladrón iba a querer robar en un rancho pobre de esos? A no ser que...» De repente, él se acordó de la conversación entre don C. y María Clara sobre los animales envenenados. ¿Y si alguien hubiera venido a hacer daño a los animales del rancho? Sin pensarlo dos veces, Juan Pablo salió del cuarto descalzo y en silencio. Tenía que descubrir quién era aquella persona y lo que quería ahí. Consiguió llegar cerca lo suficiente para ver que el invasor estaba moviendo algo en el bebedero de los animales. Era un hombre alto, vestido de negro, y tenía una mochila en la espalda. Juan Pablo se escondió detrás de un tronco y quedó observando. El hombre sacó un frasco pequeño de la mochila y vertió el contenido en el agua del bebedero. Después guardó el frasco y comenzó a alejarse. El niño sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que era peligroso enfrentar a un adulto solo. Decidió seguir al invasor para ver para dónde iba. El hombre caminó por la propiedad como si conociera cada pedazo de ella, evitando los lugares donde podía hacer ruido. Cuando llegó cerca de la linde con el rancho vecino, se detuvo y miró alrededor antes de saltar la cerca. Juan Pablo esperó unos minutos y después se aproximó al lugar donde el hombre había saltado. Del otro lado de la cerca estaba la propiedad de don Joaquín, aquel ranchero que se había rehusado a dejar que María Clara examinara sus animales. El niño volvió corriendo para casa, con el corazón latiendo como tambor. Ahora entendía por qué los animales de don Joaquín estaban bien, mientras todos los otros de la región estaban enfermos. Él estaba detrás de aquello todo, pero cuando llegó en la veranda paró para pensar mejor. ¿Quién iba a creerle? María Clara ya creía que él era sospechoso, y ahora iba a llegar contando una historia de invasor nocturno. Iban a pensar que estaba inventando mentiras para hacerse el importante. Decidió que tenía que tener pruebas antes de contar cualquier cosa. En la mañana siguiente, cuando todo el mundo despertara, iba a examinar el bebedero y ver si conseguía encontrar vestigios de lo que el hombre había colocado en el agua.
Pero cuando volvió al cuarto, encontró algo que heló la sangre en las venas. Su mochila, que estaba guardada debajo de la cama, había sido revuelta. Todas sus cosas estaban esparcidas en el suelo, como si alguien hubiera buscado algo específico. Y lo peor de todo, las pocas fotos que él tenía de su jefecita, los únicos recuerdos que le restaban de ella, habían desaparecido. Juan Pablo se sentó en la cama, temblando de rabia y miedo. Alguien había entrado en su cuarto, movido sus cosas y robado los únicos recuerdos que tenía de la familia. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Fue ahí que oyó pasos en el corredor. Era María Clara, caminando en dirección al cuarto de ella. Pero ella paró enfrente de la puerta de Juan Pablo y quedó algunos segundos ahí, como si estuviera escuchando. El niño contuvo la respiración. ¿Será que había sido ella quien movió sus cosas? ¿Pero qué motivo tendría para hacer eso? Cuando los pasos se alejaron, Juan Pablo se acostó de nuevo, pero ahora con la certeza de que algo muy serio estaba sucediendo en aquel rancho. Y él estaba bien en medio de todo eso, queriendo o no. En la mañana siguiente, las cosas quedaron aún peores. Don C. despertó y fue luego a cuidar de los animales, como hacía todos los días. Pero cuando llegó al corral, comenzó a gritar desesperado. «¡Dios mío! ¡María Clara! ¡Ven aquí rápido!». Juan Pablo y la veterinaria corrieron para ver lo que había sucedido. Cuando llegaron al corral, vieron 3 vacas caídas en el suelo, con la respiración difícil y los ojos vidriados. «Padre, ¿qué fue lo que pasó?». «No sé, hija. Ayer por la noche estaban bien y hoy por la mañana las encontré así». María Clara corrió hacia los animales y comenzó a examinarlos. Después de unos minutos, se levantó con cara de quien había visto un fantasma. «Padre, fueron envenenadas. El mismo tipo de envenenamiento que vi en los otros ranchos». Don C. quedó blanco como papel. «¿Pero cómo? ¿Quién haría una cosa así?». María Clara miró directamente a Juan Pablo con los ojos llenos de sospecha. «Buena pregunta, padre. ¿Quién mismo haría una cosa así?». El niño sintió el mundo derrumbándose encima de él. María Clara estaba insinuando que él había envenenado los animales. La situación estaba quedando peor a cada minuto y él no sabía cómo probar su inocencia. «Yo no hice nada», él gritó, con la voz embargada. «Juro que no fui yo». «Qué curioso», María Clara dijo cruzando los brazos. «Los animales se enferman justamente después de que tú apareces aquí. Y ayer por la noche, cuando pasé por el corredor, te oí moviéndote en el cuarto toda la noche como si no consiguieras dormir. No conseguía dormir, pero no por eso. Alguien movió mis cosas, robó las fotos de mi madre». «Qué conveniente. Una excusa para explicar por qué estabas despierto de madrugada». Juan Pablo miró a Don C., esperando que él saliera en su defensa, pero el ranchero estaba mirando hacia los animales enfermos, con una expresión de dolor y confusión que partía el corazón. «Don C., usted cree en mí, ¿no cree? Yo nunca haría daño a sus animales». El viejito demoró unos segundos para responder, y cuando habló, la voz salió baja y llena de duda. Yo ya no sé qué pensar, mijo». Fue como si le hubieran dado una puñalada en el pecho a Juan Pablo. La única persona en el mundo que creía en él ahora también estaba dudando. «Padre», María Clara dijo, con voz firme, «creo que mejor llevamos este caso a la autoridad competente. Si realmente hay alguien envenenando animales en la región, la cosa es más seria de lo que pensábamos». «¡No!», Juan Pablo gritó desesperado. «Yo no hice nada, por favor, déjeme explicar». Pero en aquel momento oyeron el ruido de un carro aproximándose. Era una camioneta conocida, la de don Joaquín. El vecino descendió del vehículo con cara preocupada y caminó hacia ellos. «Hola, C. Oí decir que estás con problemas en los animales también». «Infelizmente sí, Joaquín. 3 vacas envenenadas.
¡Qué cosa terrible! Y mira que yo avisé, esta región está peligrosa, está en la hora de pensar en protegernos mejor. Juan Pablo miró a don Joaquín con atención. El hombre parecía genuinamente preocupado, pero había algo en su manera de ser que no convencía, y él tenía la certeza de que el invasor de la noche anterior había venido de la dirección del rancho de él. «Joaquín», María Clara dijo, «¿puedo dar una mirada en tus animales? Solo para tener la certeza de que están bien». «Ah, no necesita preocuparse, doctora. Mis animales están todos bien, gracias a Dios. Creo que es porque yo invierto en ración de calidad y siempre mantengo la propiedad bien limpia. Aún así, sería bueno dar una conferida». «Mira, María Clara, yo entiendo tu preocupación, pero tengo un sistema muy particular de cuidar de los animales. No me gusta que gente extraña mueva con ellos. Espero que comprendas». La veterinaria frunció el ceño, pero no insistió. Don Joaquín se despidió y se fue, dejando a todo el mundo aún más confuso. Fue ahí que Juan Pablo tomó una decisión desesperada. Si nadie creía en él, iba a tener que probar su inocencia solo. Y sabía exactamente cómo hacer eso. «Don C., ¿puedo hablar con usted en particular?» El ranchero miró a la hija, que movió la cabeza desaprobando. «Creo que mejor no, mijo. En esta situación, es mejor que todo sea dicho en frente de todo el mundo». Juan Pablo respiró hondo y decidió arriesgar todo en una jugada solo. «Está bien. Entonces voy a hablar en frente de todo el mundo mismo. Ayer por la noche vi a un hombre colocando algo en el bebedero de los animales. Él vino de la dirección del rancho de don Joaquín y salió por la misma dirección». María Clara rió con desprecio. Ahora sí, inventando historias para librarse de la culpa. Qué conveniente haber visto a un hombre misterioso justamente en la noche que los animales fueron envenenados. Yo no estoy inventando. Es verdad. ¿Y por qué no nos despertaste en la hora? Porque yo sabía que ustedes no iban a creer en mí mismo. Don C. movió la cabeza decepcionado. Juan Pablo, si eso fuera verdad, debías haberme despertado, sí. Un hombre en la propiedad de madrugada es cosa seria. Pero es verdad. Y hay más. Alguien movió mis cosas durante la noche y robó las fotos de mi madre. ¿Por qué alguien haría eso si yo no hubiera visto algo que no debía? María Clara y don C. intercambiaron una mirada. Era obvio que no estaban creyendo una palabra de lo que él decía. «Mijo», don C. habló con voz cansada, «creo que mejor te vas. Hoy mismo». Juan Pablo sintió como si el suelo se hubiera hundido debajo de los pies. Estaba siendo expulsado como un criminal, acusado de algo que no había hecho. «Está bien», él dijo con la voz trémula. «Me voy, pero un día ustedes van a descubrir la verdad y van a arrepentirse de haber dudado de mí». Corrió para dentro de la casa, cogió las pocas cosas que sobraron en la mochila y salió sin mirar hacia atrás. Pero en el fondo del corazón estaba determinado a descubrir quién estaba por detrás de aquello todo y probar que era inocente. Lo que Juan Pablo no sabía era que su salida del rancho iba a dar inicio a una secuencia de eventos que colocaría la vida de todo el mundo en peligro, y que la verdad sobre los animales envenenados era mucho más aterradora de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras caminaba por el camino polvoriento, cargando la mochila en la espalda y el corazón partido en el pecho, el niño no vio la camioneta de don Joaquín parada detrás de unos árboles, con el dueño observando cada movimiento de él a través de binoculares. La cacería había comenzado. Juan Pablo caminaba por el camino de tierra batida con los ojos hinchados de tanto llorar. El sol del mediodía castigaba sin piedad, pero el dolor en el pecho dolía más que cualquier calor. 3 horas andando y aún conseguía oír en la cabeza las palabras de don C. «Creo que mejor te vas». El niño paró debajo de un árbol para descansar y beber el resto del agua que tenía en el bule. Fue ahí que oyó el ruido de motor aproximándose.
Por el sonido, era una camioneta grande y venía despacio de más para ser alguien solo pasando por el camino. Cuando miró hacia atrás, vio la camioneta de don Joaquín parando bien al lado de él. El hombre descendió con una sonrisa en el rostro que no llegaba a los ojos. «¿Qué tal, muchacho? ¿Andando solo por ahí?» Juan Pablo sintió un frío en el estómago. Después de lo que había visto en la noche anterior, la última persona que quería encontrar era justamente don Joaquín. «Estoy yendo para la ciudad, señor». «Ciudad queda lejos de aquí, muchacho, por lo menos unos 20 kilómetros. ¿Quieres un aventón?» «No, gracias. Prefiero ir andando». Don Joaquín rió, pero era una risa sin gracia. «Tonterías. Sube ahí que te llevo. No cuesta nada». «Dije que prefiero ir andando». La sonrisa desapareció del rostro del hombre. Se aproximó a Juan Pablo con pasos lentos, como un gato aproximándose de un ratón. «Muchacho, no es un pedido, es una orden». Juan Pablo salió corriendo como loco, pero no llegó lejos. Don Joaquín era más fuerte y más rápido. Agarró al niño por el brazo y lo arrastró hasta la camioneta. «Suélteme, suélteme, auxilio». «Puedes gritar a gusto, escuincle, no hay nadie para oírte aquí». Don Joaquín arrojó a Juan Pablo en el banco de atrás de la camioneta y trancó las puertas. El niño intentó huir, pero el hombre ya había vuelto para la dirección y ligado el motor. «¿Para dónde me está llevando? ¿Qué quiere conmigo? Viste algo que no debías haber visto ayer por la noche, ¿no es así? Yo sabía que tenía a alguien espiándome». El corazón de Juan Pablo disparó. Sus sospechas estaban ciertas. Don Joaquín era mismo el responsable por envenenar a los animales. «Yo no vi nada». «No mientas para mí, muchacho. Viste a mi empleado colocando el veneno en el bebedero de C y ahora tienes que pagar por eso. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué quiere lastimar a los animales de los otros?» Don Joaquín miró por el retrovisor con los ojos brillando de codicia. «Eres demasiado joven para entender, escuincle. Pero te voy a explicar así mismo. Esta región toda va a volverse una gran minería. Una empresa de afuera quiere comprar todas las tierras aquí para extraer mineral. Y yo soy el intermediario del negocio. ¿Y de ahí? Y de ahí que los rancheros de aquí son tercos como mula. No quieren vender las tierras por nada. Entonces tuve que dar un arreglín para convencerlos». Juan Pablo comenzó a entender la maldad toda. Está envenenando los animales para forzar al personal a vender los ranchos. Exacto. Cuando los animales se enferman y comienzan a morir, los rancheros quedan desesperados. Ahí yo aparezco ofreciendo un dinero bueno por las tierras y ellos aceptan al hora. Eso es maldad pura. Eso es negocio, escuincle. Y tú no vas a estropear mis planes. La camioneta paró en un camino de tierra que entraba en medio del monte. Don Joaquín descendió y abrió la puerta de atrás. «Bájate ahí». Juan Pablo descendió temblando de miedo. Estaban en medio de la nada, lejos de cualquier casa o rancho. «¿Qué va a hacerme?» «Voy a dejarte aquí unos días hasta que termine mi trabajo. Cuando acabe de comprar todas las tierras de la región, ahí vuelvo para buscarte». «¿Y si muero de hambre y sed?» Don Joaquín se encogió de hombros. «Problema tuyo, muchacho. ¿Quién te mandó meterte donde no te llamaron?» El hombre sacó una cuerda de la camioneta y amarró a Juan Pablo en un árbol grande. Después arrojó un bule pequeño en el suelo, con poca agua. «Eso debe durar unos 2 días si economizas. Reza para que yo vuelva antes de eso». Don Joaquín subió en la camioneta y se fue, dejando una nube de polvo y al niño amarrado solo en medio del monte. Juan Pablo lloró hasta no tener más lágrimas. Estaba con miedo, con sed, con hambre y con el corazón partido. Peor que todo eso era saber que don C. y María Clara habían creído que él era el villano de la historia. Pasó todo el día intentando soltarse de la cuerda, pero los nudos estaban muy bien hechos. Cuando anocheció, comenzó a escuchar los ruidos del monte. Búhos ululando, animales moviéndose en la maleza, vientos extraños que parecían gemidos.
Fue en una de esas que oyó algo diferente. Pasos humanos aproximándose. El corazón del niño disparó de miedo. ¿Será que don Joaquín había vuelto para hacerle algo peor? Pero cuando la persona apareció entre los árboles, Juan Pablo casi se desmaya de alivio. Era María Clara, cargando una linterna y con cara de preocupada. ¡Juan Pablo! ¡Gracias a Dios te encontré! Ella corrió hacia él y comenzó a desamarrar la cuerda. ¿Cómo me encontró? Después de que te fuiste, mi padre y yo quedamos conversando. Comencé a pensar en tu historia del hombre que viste de madrugada. Resolví ir a examinar el bebedero de los animales y encontré vestigios de un veneno muy específico. Y entonces, ahí supe que estabas diciendo la verdad. Alguien realmente envenenó nuestros animales y no fuiste tú. Juan Pablo sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Por qué no creyeron en mí desde el comienzo? María Clara terminó de desamarrar al niño y se sentó al lado de él. Porque estaba con miedo, Juan Pablo. Miedo de que mi padre se apegara más a ti que a mí. Miedo de perder lo poco de familia que me restó. Pero eso no daba derecho a tratarme mal. Tienes razón. Fui injusta y egoísta. Pido disculpas. Juan Pablo quedó sorprendido. No esperaba que María Clara fuera a pedir perdón. ¿Cómo descubrieron que había sido secuestrado? Cuando fuimos a la ciudad a buscarte, encontramos a unas personas que habían visto a don Joaquín forzándote a entrar en su camioneta. Fue ahí que entendí todo. Él confesó que está envenenando a los animales de la región para forzar a todo el mundo a vender las tierras. Hay una empresa que quiere explotar mineral aquí. María Clara movió la cabeza, indignada. Yo ya desconfiaba de él. Era el único ranchero de la región que no dejaba que nadie examinara sus animales. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a probar lo que hizo? Mi padre ya fue a la ciudad a avisar a las autoridades. Don Joaquín va a pagar por lo que hizo. Juan Pablo se levantó y abrazó a María Clara, emocionado. Gracias por haber venido a buscarme. Yo creí que ustedes habían desistido de mí. Nunca, Juan Pablo. Tú salvaste la vida de mi padre y trajiste alegría a nuestra casa. Es claro que no íbamos a desistir de ti. Los dos caminaron de vuelta por la vereda, conversando sobre todo lo que había acontecido. María Clara contó que don C. no había conseguido dormir después de que Juan Pablo se fue, diciendo que había cometido el mayor error de su vida. Él está sufriendo mucho, mijo, culpándose por haber dudado de ti. Yo no guardo rencor de él, sé que fue todo muy confuso. Cuando llegaron al rancho ya era casi medianoche. Don C. estaba en la veranda, fumando un cigarrillo tras otro y mirando hacia el camino. Cuando vio a Juan Pablo, comenzó a llorar como niño. Mi muchacho, pensé que había perdido a ti para siempre. Estoy aquí, don C. Estoy vivo y bien. El ranchero abrazó a Juan Pablo con fuerza, pidiendo perdón entre los sollozos. Discúlpame, hijo. Discúlpame por haber dudado de ti. Fui un viejito tonto y terco. Ya pasó, don C. Lo importante es que ahora todo el mundo sabe la verdad. Los tres entraron en la casa y quedaron conversando hasta la madrugada. María Clara contó que las autoridades ya habían prendido a don Joaquín y a su empleado. La empresa de minería también iba a ser investigada por soborno y corrupción. ¿Y los animales enfermos?, Juan Pablo preguntó. Con el antídoto correcto, van a quedar bien en algunos días, María Clara respondió. Y ahora que sabemos cuál era el veneno, puedo tratar a todos los animales de la región. Fue cuando don C. se acordó de algo importante. Juan Pablo, Joaquín dejó algo aquí antes de irse, dijo que era tuyo. El ranchero fue a buscar un sobre y entregó al niño. Dentro estaban las fotos de su jefecita que habían sido robadas del cuarto. ¿Por qué robó esas fotos?, Juan Pablo preguntó confuso. Don C. y María Clara miraron las fotos con atención. De repente el rostro del ranchero quedó blanco como papel. Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasó, padre? Don C. cogió una de las fotos y apuntó para la mujer que aparecía al lado de Juan Pablo niño.
Esa mujer, esa es Lucia, la Lucia que trabajó aquí en el rancho hace más de 15 años. Juan Pablo sintió el corazón parar. Lucia era el nombre de mi jefecita, pero ella nunca me habló que trabajó en un rancho. Era ella, sí. Reconocería ese rostro en cualquier lugar. Ella trabajó aquí durante casi 2 años, cuidando de la casa y ayudando a mi esposa cuando María Clara era pequeña. María Clara cogió la foto y miró con más atención. Padre, esa mujer, me acuerdo de ella. Me contaba historias antes de dormir y hacía aquellos dulces de leche deliciosos. Juan Pablo no conseguía creer en lo que estaba oyendo. ¿Ustedes conocieron a mi madre? Conocimos y amamos a ella como si fuera de la familia, don C. dijo con los ojos mojados. Cuando ella se fue, dejó un agujero enorme en nuestra vida. Nunca entendí por qué ella partió así, de la nada. Ella estaba embarazada de mí. Asista hasta el final. Usted no va a arrepentirse. Comente lo que usted acha que va a acontecer. Su opinión es muy importante. Se inscriba en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. Debe haber quedado avergonzada y resolvió irse para no dar trabajo. María Clara comenzó a llorar, recordando de la mujer cariñosa que había cuidado de ella en la infancia. Juan Pablo, eso quiere decir que tú eres... Es como un sobrino para nosotros. Don C. completó, hijo de Lucia, que fue como una hermana para nuestra familia. Asista hasta el final. Usted no va a arrepentirse. Comente lo que usted acha que va a acontecer. Su opinión es muy importante. Se inscriba en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. La revelación cambió todo. Juan Pablo no era solo un huérfano perdido en el mundo. Él tenía una conexión real con aquella familia. Su jefecita había trabajado allí, había sido amada por aquellas personas que ahora lo amaban también. Por eso que sentí una ligación tan fuerte con ustedes desde el primer día, Juan Pablo dijo, aún emocionado. Era como si ya conociera a ustedes de algún lugar. Y ahora entiendo por qué Joaquín robó esas fotos, María Clara dijo. Él debe haber reconocido a tu madre y quedó con miedo de que nosotros descubriéramos la conexión entre ustedes. Él sabía que si ustedes vieran las fotos, iban a acordarse de Lucia y iban a protegerme. Juan Pablo completó. Don C. se levantó y fue hasta un baúl antiguo que quedaba en la sala. De allá sacó una caja pequeña con varias cosas guardadas. Tu madre olvidó esto aquí cuando se fue. Guardé todos estos años esperando que ella volviera un día para buscar. Dentro de la caja tenía un rosario, algunas cartas, una muñeca pequeña y un papel doblado. Juan Pablo abrió el papel y vio que era una carta de su jefecita para él, que nunca había sido entregada. Mi hijo querido. La carta decía, si tú estás leyendo esto es porque algo aconteció conmigo, y tú estás solo en el mundo. Quiero que sepas que la familia más especial que conocí en la vida mora en un rancho en el monte. Son personas de corazón bueno que me trataron como hija. Si un día tú necesitas ayuda, busca por José Antonio. Él va a cuidar de ti como cuidó de mí. Con todo el amor del mundo, tu madre Lucía. Juan Pablo lloró tanto que mojó la carta toda. Su jefecita había dejado un mapa para que él encontrara una familia, y el destino había hecho con que él llegara hasta allí del modo más inesperado posible. Hijo, don C. dijo usando esa palabra por primera vez, ¿quieres quedarte aquí con nosotros para siempre? No como huésped o empleado, sino como familia mismo. Quiero mucho. María Clara también se emocionó y abrazó a Juan Pablo. Disculpa por haber sido tan mala contigo al comienzo. Es que perdí a mi madre y quedé con miedo de dividir a mi padre con otra persona. Pero ahora sé que familia no disminuye cuando crece, solo queda más fuerte. Aquella noche, los tres conversaron hasta el sol nacer, planeando el futuro juntos. María Clara decidió que iba a quedarse en el rancho y montar una clínica veterinaria para cuidar de los animales de la región. Juan Pablo iba a estudiar en la ciudad,
pero siempre volviendo a casa en los fines de semana. Y yo voy a tener a mis 2 hijos cerca de mí. Don C dijo, feliz como pajarito. La vida no podía estar más completa. Pasaron algunos meses después de aquellos acontecimientos. El rancho viró un centro de referencia en cuidados veterinarios, con animales viniendo de todo el interior para ser tratados por María Clara. Juan Pablo se destacó en la escuela de la ciudad y viró una especie de mascota de los profesores, siempre contando historias de la vida en el monte. Don Joaquín fue condenado a varios años de cárcel por envenenamiento, extorsión y secuestro. La empresa de minería desistió de los planes en la región después de que la historia viró noticia en los periódicos. Un día, cuando Juan Pablo estaba ayudando a Don C a cuidar de los caballos, el viejito paró el servicio y miró al niño con cariño. ¿Sabes de una cosa, hijo? Tu madre estaba cierta cuando escribió en aquella carta que nosotros íbamos a cuidar de ti. Pero ella se olvidó de una cosa. ¿Qué fue, Don C? Que tú también ibas a cuidar de nosotros. Trauje vida nueva para esta casa, unió a mí y a María Clara, y aún salvó a toda la región de la maldad de Joaquín. Juan Pablo sonrió, sintiendo el corazón lleno de felicidad. Creo que mi jefecita sabía así. Por eso ella me enseñó a tener coraje y a siempre ayudar a quien necesita, y por eso que ella te crió para ser el muchacho especial que tú eres. En aquella final de tarde, mientras el sol se ponía por detrás de las sierras y los pajaritos cantaban en los árboles, Juan Pablo miró alrededor y vio que finalmente había encontrado lo que siempre procuró, una familia de verdad, que lo amaba no a pesar de ser huérfano, sino porque era exactamente quien necesitaba ser. La historia, que comenzó con un niño perdido encontrando a un viejito desmayado, terminó con la prueba de que los milagros existen mismo, pero solo acontecen cuando nosotros tenemos coraje de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y en el monte, donde el sol es de lastimar y la tierra rachada cuenta historias de sequía y esperanza, una familia surcida por el amor probó que las mejores cosas de la vida no son aquellas que nosotros nacemos teniendo, sino aquellas que nosotros construimos con el corazón. Algunos años después, cuando Juan Pablo ya era un muchacho hecho y María Clara se había casado con un veterinario de la capital que se apasionó por la vida en el monte, el rancho se transformó en lo que todos llamaban de la propiedad de los milagros. Era para allá que venían los animales enfermos de toda la región, pero también era para allá que venían las personas con el corazón partido, porque todo el mundo sabía que en aquella casa tenía siempre un lugar en la mesa, una cama limpia y una palabra de cariño para quien necesitase. Don C vivía diciendo que su mayor riqueza no era la tierra, ni los animales, ni el dinero que María Clara ganaba con la clínica. Era haber aprendido, a través de un niño huérfano que apareció de la nada, que familia es eso. Personas que se escogen, se cuidan y se aman, independiente de la sangre que corre en las venas. Y Juan Pablo, que un día fue solo un escuincle perdido en el camino polvoriento, creció sabiendo que el mejor presente que alguien puede recibir en la vida no es encontrar una familia perfecta, sino encontrar personas dispuestas a construir una familia imperfecta, pero llena de amor verdadero. La última foto que tomaron juntos quedó guardada en el mismo baúl donde Don C había encontrado las cartas de Lucia. En la foto, 3 personas sonríen debajo de un árbol frondoso. Un viejito de cabellos blancos, una muchacha de bata blanca y un muchacho de ojos brillantes. Y si usted supiera la historia toda, vería que allí no tenía solo una familia. Tenía la prueba de que el amor verdadero siempre haya un modo de vencer cualquier tristeza, cualquier maldad y cualquier desencuentro de la vida. Y fue así que Juan Pablo descubrió que a veces nosotros precisamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad, y que los mejores finales felices son aquellos que nosotros conquistamos
después de pasar por los peores momentos, porque sólo así nosotros aprendemos el valor real de la felicidad.